En la lista de los principales idiomas indígenas de América Latina están las lenguas mayas, habladas en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Según el etnólogo Mario Humberto Ros Sosa, hoy en día se hablan entre 29 a 30 idiomas mayenses, una cifra demostrando la plena diversidad de las lenguas mayas. Todos estos idiomas tienen base en una lengua originaria con el nombre de protomaya. Dada la alta diversidad del árbol lingüístico mayense, se presenta un gran desafío al intentar preservar estos idiomas, ya que este proceso requiere una gran inversión de recursos específicos para el uso de cada lengua maya. Por otro lado, la diversidad lingüística del árbol maya es uno de los aspectos que aporta más a su cultura. A lo largo de este video exploro a más profundidad por qué la diversidad lingüística de las lenguas mayas es un desafío para su preservación. El idioma originario de los mayas, el protomaya, ya se hablaba hacia el año 2500 a.C. y a partir de ahí se dividió en 4 ramas lingüísticas. Estas ramas son las siguientes: las ramas huastecana y yucatecana de México y las ramas occidental y oriental de Guatemala. Las hipótesis que explican cómo surgieron estas 4 ramas se tratan del colapso del Imperio Maya entre los años 800 y 1000 después de Cristo. Este colapso dio a la desestabilización de la unidad cultural y la comunicación entre hablantes de cholano, por lo que el protomaya se transformó en diferentes lenguas mientras las comunidades mayenses iban separándose geográficamente y desarrollando sus propias culturas. Por ejemplo, la rama huastecana posiblemente surgió después de que una comunidad de mayas migrara a la costa del actual Golfo de México, donde desarrollaron su propio dialecto, ya que estaban geográficamente separados del resto de las lenguas mayas. Cabe destacar también que dentro de estas 4 ramas había varias divisiones que dieron a la diversidad de idiomas mayas que conocemos hoy en día. En la última década han surgido muchos proyectos de revitalización de las lenguas mayas, tales como el establecimiento de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y programas culturales y educativas como la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Las amenazas que enfrentan las comunidades indígenas, entre ellas la discriminación, bajo acceso a la educación, los salarios bajos y la separación geográfica, surgen como el resultado de cientos de años de opresión desde la llegada de los españoles. Estas son realidades relevantes para este tema, ya que complican directamente a los esfuerzos de preservar las lenguas mayas. Sin embargo, el desafío más complejo de la preservación de estas lenguas no viene a causa de la posición socioeconómica de las comunidades indígenas en la sociedad, sino de la mera diversidad de idiomas y culturas en esta región del mundo. En febrero del 2022, el Congreso del Gobierno de Yucatán declaró el idioma regional de los mayas, el mayatán, como patrimonio cultural intangible. Con esta importantísima declaración, el gobierno de Yucatán se compromete a proteger el uso de la lengua mayatán mediante iniciativas gubernamentales y una contribución de fondos para diversos proyectos de educación. Sin embargo, no todas las regiones en donde se habla una lengua maya tienen el mismo tipo de recursos. En el departamento de Quiché, en las tierras montañosas de Guatemala, por ejemplo, donde se habla el uzpanteco, no hay los mismos recursos para proteger este idioma. Actualmente, un poco menos de 6,000 personas hablan el uzpanteco y es una de las 3,000 lenguas del mundo en grave peligro de extinción. Comparada a la cantidad de personas que hablan el mayatán en Yucatán, que es una cifra cerca de 1 millón de hablantes, la poca cantidad de hablantes del uzpanteco dificulta mucho su preservación. Pero esta poca cantidad no quiere decir que este idioma no sea de gran importancia para el patrimonio de los mayas. De hecho, el uzpanteco es una de las pocas lenguas de los mayas que incorpora
tonos léxicos variados y tiene un característico único, que es la flexión cero del verbo. Desde una perspectiva lingüística, estos rasgos lingüísticos únicos son muy importantes de preservar, pero lamentablemente la mayoría de los fondos gubernamentales van a proyectos de lenguas mayas con un mayor número de hablantes que se esparcen por una amplia zona geográfica. Desde una perspectiva logística, la ubicación geográfica del pueblo que habla uzpanteco es otro obstáculo ante el esfuerzo de salvar este idioma de la extinción. En conclusión, hay un gran reto que afrontar en cuanto a la preservación de las lenguas mayas. El ejemplo del uzpanteco y su extinción, que será inevitable si no hay esfuerzos de conservar este idioma, no es un caso único cuando se trata de las varias lenguas mayas que son de pueblos rurales, pequeños y difíciles de acceder. Pero podemos tener esperanza. Si los gobiernos montan iniciativas educativas para que en las escuelas y en las comunidades se les enseña a los niños sobre su idioma indígena y su cultura, se podrá mantener el uso de las lenguas mayenses, ya que los jóvenes son el futuro de estas comunidades. No olvidemos que esta preservación es tan importante porque los idiomas mayenses están directamente ligados con las tradiciones y las costumbres de la cultura mayense. La clave para asegurar que no se pierda el uso de estos idiomas es en la educación de los jóvenes.